Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. El día martes se aprobó un proyecto que permite el retiro de 17.200 soles de los fondos de AFP. Para conversar sobre este tema, nos encontramos con Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico. Bienvenida, Noelia. Buenos días, Nancy. ¿Qué tal? La primera pregunta sería, ¿este retiro de fondos y los constantes retiros de fondos que se están aprobando afectan a la economía? ¿Cómo afectan a la economía y al futuro de los aportantes que todos los meses vienen destinando una parte de sus sueldos y de sus ingresos al ahorro del futuro, al ahorro previsional? Gracias, Nancy, por la pregunta. Mira, es bien relevante esto de los retiros de los fondos, ¿ya? No solamente esta medida en particular que se acaba de aprobar, sino verla en conjunto con el resto de otros retiros. En realidad nosotros ya tuvimos una primera experiencia de retiro de fondos en el año 2016, cuando se aprobó que retirasen su fondo las personas al momento de jubilación. En lugar de tener una pensión, se pueden llevar su dinero, digamos, el total de su dinero. Esa fue nuestra primera experiencia. Luego ahora con la pandemia, ¿no? Uno entiende que hay muchas personas que están pasando necesidad, pero se han ido aprobando estas medidas. Primero el decreto de urgencia que dio el gobierno por 2.000 soles, y luego estos otros retiros del 25% y ahora 17.000. Entonces, lo que se está haciendo con estas medidas de retirar dinero es al final, digamos, cambiando o desdibujando el diseño de todo sistema de seguridad social, de todo sistema de pensiones. Recordemos de que estos sistemas lo que se construyen para hacer que las personas podamos ahorrar para la vejez, podamos, hoy que somos productivos, destinar parte de nuestro dinero para cuando no lo seamos, que es cuando somos adultos mayores. Entonces, con esto de aquí se está desdibujando ese diseño, ¿no? Y se está básicamente convirtiendo al sistema en un sistema de ahorro, como fuera un banco, qué sé yo, se le está convirtiendo a un sistema de liquidez, ¿no? De ahorro líquido. Entonces, esa es una primera consecuencia macro, digamos. Una segunda consecuencia ya es para el propio afiliado, una consecuencia micro, que si bien puede ser tentador para las personas retirar ese dinero, más adelante hay que ser conscientes de que no van a poder tener la pensión, o si es que retiran parte de ese dinero van a tener una pensión más chiquita. Y recordemos de que cuando somos pensionistas nosotros tenemos un seguro de salud. Por lo tanto, aquellos que retiran todo su dinero, más adelante no van a tener, como no tienen pensión, no van a tener esta cobertura del seguro de salud, que es bien valioso, y hay que decirlo, cuando nosotros somos adultos mayores. Las enfermedades crónicas en esa edad, en esa etapa de nuestra vida, juega un rol bien importante e implica bastantes gastos. Entonces, es importante notar de que también con ese tipo de medidas se afecta ese derecho a la salud en el futuro, ¿no? Entonces, digamos, esa es la implicancia para los afiliados, ¿no? Y una tercera implicancia de ese tipo de medidas es para, me preguntabas, para la economía, para el resto de personas. Los afiliados que nos quedamos, digamos, dentro del sistema, nos vamos a ver de alguna manera también perjudicados, porque cuando las AFPs tienen que entregar ese dinero a las personas, ellas tienen que liquidar sus inversiones, las inversiones que tienen los activos. Y al momento que uno sale a vender en esta coyuntura los activos, pues van a perder valor. ¿Qué implica eso? Que para los afiliados que nos quedamos dentro del sistema, nuestro fondo también se va a ver perjudicado. Entonces, eso también es una consecuencia de este tipo de medidas. Y viene la consecuencia legal o jurídica, que es que básicamente todas estas medidas han sido inconstitucionales, porque en la Constitución tenemos que estos fondos son intangibles, que no se pueden tocar para cosas distintas a pensiones. Se está violando esa norma de la Constitución y eso es una mala señal que estamos dando hacia afuera en general y hacia adentro, hacia todo nivel de inversionistas, ¿no? Las AFP se encuentran en capacidad de afrontar un retiro masivo y, de ser así, ¿cómo afectaría esto la rentabilidad de los otros aportantes? Bueno, más o menos como te lo explicaba, ¿no? Digamos, si se hace un retiro masivo, generalizado, pongámonos en un extremo solamente para ilustrar esto, que todos ahora vayamos a pedirle dinero a las AFPs,
obviamente ellas tienen el dinero, pero lo tienen invertido. Entonces implicaría una liquidación masiva de todos sus instrumentos, por lo tanto todos los precios de esos instrumentos caerían al suelo. Entonces, por lo tanto, eso configuraría una crisis económica, ¿no? Y una crisis financiera. Entonces, lo mismo está pasando con esta medida, pero en una dimensión más pequeñita, ¿no? Y por lo tanto, eso afecta a los afiliados, a los que estamos, digamos, a los que no retiramos el dinero, y finalmente a los contribuyentes, porque al tener, digamos, consecuencias más macro, pues al final no hay inversión, no hay empleo, ¿no? No hay recaudación fiscal, no hay crecimiento. Entonces, hay un efecto para el resto de la economía también, ¿no? Y ahí agregar que la medida que ha salido hoy, si bien propone un retiro de 17.200 o 900, bueno, las 4 UITs, hay que decirlo también, si bien yo estoy en contra de ese tipo de medidas, es el mal menor frente a lo que se estaba discutiendo, que era una medida de retiro del 100%, ¿no? Primero, sin ninguna condicionalidad, por lo menos luego se puso una condicionalidad de estar desempleado o no aportar por 12 meses, y creo que se está debatiendo también ponerlo por 36 meses, qué sé yo, algunas variantes. Bueno, digamos, ese acotamiento, tanto en el monto de 17.000 y pico como en el periodo por el cual no has aportado, es un logro muy grande, porque de alguna manera la medida se está focalizando hacia un grupo de personas. ¿Quiénes? Los que no han aportado en los últimos 12 meses, ¿no? Y con un máximo de 17.900 o 400. Y eso, como te digo, es un logro. ¿Por qué? Porque no se produce ese escenario de retiro masivo que hablábamos antes. Y además se enfoca de alguna manera en personas que, bueno, si no has cotizado por 12 meses, o es porque eras independiente y no estabas obligado a cotizar, con lo cual, bueno, no cotizas, ¿no? Puedes no cotizar 1 año, 2 años, qué sé yo. O eras afiliado dependiente, formal, y no tienes trabajo formal en los últimos 12 meses. Puede que te esté yendo bien, puede que hayas puesto un emprendimiento y te esté yendo muy bien, pero también puede que no te esté yendo tan bien. Puede que necesites ese dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿a qué voy? A que al darse esta condicionalidad de que solo pueden retirar los que no han aportado 12 meses, de alguna manera se focaliza bastante la medida y es el mal menor frente a la iniciativa inicial, ¿no? Invitamos a todas las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas en los comentarios. Noelia, una pregunta. Como tú mencionabas, hay personas que van a retirar sus fondos y hay personas que probablemente también se sienten en la obligación, se ven en la obligación debido a esta pandemia de retirar sus fondos. Entonces, ¿en qué casos y ante qué situaciones sí es recomendable hacer este retiro? ¿Y cuánto se debería retirar? ¿A qué se debería destinar este dinero? ¿Cómo es que debería de manejarse este retiro de fondos? Si es que se da. Mira, yo creo personalmente de que eso va a salir, ¿no? No sé si sea la redacción exacta la que estamos conversando hoy, pero yo creo que algo similar va a terminar saliendo. Porque ya salió en los meses anteriores, entonces ahora va a seguir saliendo. Pero ahora hay que apelar, como bien dices, a las personas. Se va a dar esta norma. ¿Cuál es la recomendación para las personas? Bueno, y ahí yo diría que hay que hacer uso de este dinero solo si es estrictamente necesario. Si las personas en verdad tienen un empleo o un emprendimiento u otras fuentes de generación de ingresos, pues es mejor no retirar, al menos no todo de este dinero, ¿no? Y las personas que sí efectivamente lo necesitan porque no tienen más ingresos, pues a ellos sí, pues, ¿no? Sobre todo para las personas quizás, yo diría, no tengo los números lamentablemente, no tengo la base de datos de la SBS, pero seguramente si uno mapea toda la base de datos, vas a encontrar afiliados de distintas edades que no han cotizado por los últimos 12 meses. Entonces, otra vez, me voy a los extremos para ilustrar.
Si tú eres una afiliada que tienes 23 años y has tenido un solo empleo formal y ya, bueno, perdiste ese empleo formal, pero tienes toda una carrera por delante. Entonces, lo mejor que puedes hacer es seguir metiendo tu platita y ahorrando para tu vejez, porque tienes toda una vida laboral por delante. Pero cuando tienes 64 o 59 años y ya no tienes un trabajo formal y quizás has intentado un emprendimiento y no te va bien o no consigues trabajo, pues quizás para esas personas eh, sea recomendable quizás retirar parte. Digo parte porque no olvidemos lo que dije al inicio, que si retiras todo, ya no eres pensionista y no tienes aseguramiento en salud. Entonces, si tuviera que aconsejar, digamos, a mi abuelito o a mi mamá, que está en esa edad, en esa necesidad, pues le Claro. diría, deja parte de tu dinero, lo necesario para comprarte un seguro de salud y tener, aunque sea una pensión chiquita, pero con seguro de salud, y todo lo demás, retíralo porque lo necesitas, ¿no? Ya para finalizar, Noelia, cuéntanos cómo reformamos el sistema de AFP. ¿Qué se necesita? Básicamente, ¿qué es lo esencial que debemos de transformar en este sistema para que tenga un mejor funcionamiento y para que también los afiliados se encuentren mucho más conformes con el servicio que se les está brindando? Gracias, Nancy, por la pregunta. Es bien relevante, ¿no? Porque, digamos, al ver estas medidas que se han venido dando digamos, dada la pandemia y dada la estructura de nuestro sistema de seguridad social, donde tenemos un sistema de salud precario y nuestro sistema de pensiones también está demostrando ser precario, pues estas medidas nos muestran de que la gente valora la liquidez, ¿no? Entonces, quizás es oportuno discutir dentro de cualquier reforma un componente de liquidez, ¿no? Para que sea como una válvula de escape en estos sistemas, ¿no? Pero hay que rediseñarlo, digamos, más allá de la liquidez, hay que reformarlo, en primer lugar, integrándolo, porque nuestro sistema actual está desintegrado. ¿Por qué? Porque por un lado tienes a las AFPs, otro lado tienes a la ONP, tienes el MIDIS, tienes la 2530 que ha sido cerrada, tienes a los militares, el sistema militar por otro lado, en fin. Tienes una serie de institucionalidades con costos operativos y que a veces no coordinan, que es mejor tener un solo sistema integrado, ¿no? Entonces podríamos empezar con ONP, AFP y Pensión 65, y de esa manera se gana economías de escala, se reduce costos operativos para el Estado y existe un liderazgo dentro de la política previsional, porque esa es una de las críticas que nos hacen muchas multilaterales. Entonces, yo creo que la reforma debe ir en esa línea, integrar los sistemas y también por el lado de búsqueda de eficiencia. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día, bueno, habría que chequear los números de la ONP, pero yo creo que hay margen para ganar eficiencia en cuanto a ahorro de costos, ahorro de juicios, etcétera. Y por el lado de las AFPs, también hay margen para ahorrar las comisiones que nos cobran, ¿no? Hace poco sacamos un estudio con un coautor mío donde encontramos que a largo plazo las personas pueden terminar pagando hasta 20% o alrededor del 20% del fondo solo en comisiones. Entonces, eso es bastante plata, ¿no? Sobre todo para las personas que ganan poco de dinero. Entonces, hay un margen ahí para ganar eficiencia, para reducir esos precios, y yo creo que eso se lograría con un sistema más integral. Antes de cerrar, ahora sí, hay un par de preguntas del público. ¿Por qué las AFP no tienen pérdida y los pensionistas sí? ¿La rentabilidad que ofrecen es justa? Mira, yo no puedo entrar a un debate de qué es justo o qué no lo es. La rentabilidad es un reflejo del mercado financiero, del mercado de capitales, ¿no? Es como cuando uno, pues, no sé, pone a la venta su casa, hay un valor de mercado de las propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, lo que, digamos, la rentabilidad que al final una inversión logra está dada por el mercado, ¿no? Tanto el mercado local como el mercado internacional. Hoy en día, en pandemia, pues las cifras, los estudios muestran que las tasas de rentabilidad son bajas y van a seguir siendo bajas en los próximos años. Entonces, ¿eso es culpa de quién?
de alguna institución, ya sea pública, privada, no, es el mercado nada más, ¿no? Pero naturalmente que igual hay margen para mejorar esas gestiones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vuelvo al tema de las comisiones. Las AFP yo creo que tienen margen para reducir comisiones y quizás un poco corregir esa mala percepción que existe en las personas, porque las personas tienen justamente la percepción que revela esta pregunta, ¿no? El pensionista, el afiliado pierde porque gana mala rentabilidad, rentabilidad negativa, pero la AFP sigue cobrando sus comisiones o tiene sus dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una percepción que hay que explicarle a las personas y hay que además también diseñar la regulación de una manera que los incentivos estén alineados. ¿A qué me refiero con eso? Además de explicarle y ser transparente, digamos que la rentabilidad se basa en el desempeño del mercado, hay que explicarle a las personas, hay que rediseñar los incentivos en el sentido de que cualquier gestor privado que administre nuestros fondos tiene que ser pagado en función de la rentabilidad que nos genera. Los fondos mutuos funcionan de esa manera, ¿verdad? Tú le das cierto capital y en función a la rentabilidad que te genera, tú le pagas una comisión. Bueno, esa es la idea, ¿no? En función a su performance. Si le va bien, pues cobra más. Si le va mal, pues cobrará menos. Esa regulación no existe hoy en día, porque la comisión que nos cobran es una comisión por saldo administrado. Y esa comisión al final siempre va a cobrar porque el saldo siempre es positivo, ¿no? Evidencia empírica, ya para finalizar, de que podría generarse una desestabilidad macroeconómica con el retiro de fondos de la AFP. Bueno, si se hace de manera masiva y generalizada, sí, porque las AFPs, digamos, administran un fondo muy, muy grande, ahorita no tengo la cifra en la cabeza, pero es bien, bien grande, ¿no? Entonces, es prácticamente el ahorro que hemos generado en los últimos 30 años, ¿no? Diría que sí se puede generar una desestabilidad económica. Pero si se hace en la línea en la que se ha venido haciendo, ¿no? Con retiros focalizados y con montos límite, pues ahí se minimiza el daño, ¿no? Igual lo ideal sería que no hubieran estos retiros. Eso es lo ideal, hay que decirlo. Pero dada la pandemia y dada estas demandas y qué sé yo, pues digamos, lo mejor que uno puede hacer es sacar una norma focalizada. Listo, Noelia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa UP y a todas las personas que nos han acompañado, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias.